Hola, un saludo y bienvenidos a una edición más del programa 30 Minutos, un programa de entrevistas en donde nos acercamos a personas que trabajan en las administraciones públicas y están vinculadas, bueno, pues con el ámbito del sector público y de la comunicación. Antes de comenzar con nuestro invitado de hoy, bueno, pues pediros disculpas porque tuvimos que hacer un cambio de última hora. La entrevista estaba programada para ayer, pero bueno, me llamaron el viernes para vacunarme y justo a las 7 de la tarde tenía la vacunación y bueno, pues no era una cita que no podía eludir y ese es el motivo y pedir, bueno, pues disculpas a Fernando por el trastorno y agradecerle que haya aceptado el estar hoy aquí con nosotros. Recordaros que esta emisión se está transmitiendo en directo por los canales de Twitch, de YouTube y de Twitter y que posteriormente la podréis ver también por el canal de YouTube y también en formato podcast en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y bueno, sin más dilación, voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Fernando Gallego, que es jefe del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Valencia. Y Fernando, buenas tardes y bienvenido y perdona el cambio que tuvimos que hacer de programa. Muy buenas tardes y un placer estar aquí contigo y que hayas contado conmigo. Lo primero de todo, antes de comenzar, Fernando, a mí me gusta siempre hacer a todas las personas que pasan por este espacio de 30 minutos, es preguntarles ¿a qué se dedica el Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Valencia? Pues mira, es una pregunta que me hace mucha gente y especialmente mi madre porque me la está preguntando continuamente porque aún no sabe lo que hago en mi puesto de trabajo y en el ayuntamiento. El tema de la transparencia es un asunto que diría yo viejoven, es un tema que es relativamente reciente, aunque ya tiene cierto puesto en las administraciones. La transparencia es algo que si buscas dentro de los trending topics, de los elementos más buscados en las administraciones, es una de las cosas que más se habla. Y yo creo que, digamos que de las tareas que hacemos en el departamento, yo lo dividía en dos partes, básicamente. Una parte más de lo que es la parte jurídica y parte, digamos, de código ético, y luego otra parte más técnica y más creativa. La parte jurídica es esta parte de transparencia, la parte de derecho de acceso, de publicidad activa, que está muy reglado y muy recogido en la ley. Y luego la parte de gobierno abierto, de datos abiertos, es una parte que yo creo que es lo que más proyección tiene hoy en día, ya no solo en las administraciones públicas, sino casi en cualquier entidad, y es una parte muy a explotar. Toda la parte de datos abiertos, la explotación de la información, la gestión y la gobernanza de los datos, el Big Data. Y para mí es uno de los retos más importantes que me estoy planteando en una ciudad como es Valencia, que te puedes imaginar la cantidad de datos y la cantidad de información que maneja valiosa, tanto de la propia ciudad, de la propia administración, como de muchas entidades, empresas, sector infomediario, etcétera, etcétera, que se pueden poner a disposición de la ciudadanía, de las empresas y que se puede generar mucho valor. Y en eso estamos. Pero, a ver, para situarnos y concretarlo más, porque siempre hablamos de los datos, de todo lo que se puede hacer con esos datos y ejemplos concretos. ¿Cómo un ciudadano, una ciudadana o una empresa se puede beneficiar ahora mismo de, por ejemplo, en este caso, en el Ayuntamiento de Valencia, el que ponga a disposición esos datos? En cosas prácticas o tangibles que podamos comprender las personas que no somos especialistas en esta materia. A ver, realmente los datos están puestos en un formato que es reutilizable por máquinas. No, realmente el formato que hay ahí puesto no es algo que se pueda, que directamente puedas descargar y puedas entender, más allá de lo que pueda ser, por ejemplo, una Excel, una hoja de cálculo. Esos datos están, pues, por ejemplo, un ejemplo muy claro de uso de datos abiertos lo tenemos ahora con el COVID. Digamos que día a día podíamos ir viendo la evolución de infectados, la evolución de vacunación, la evolución de las UCIs, y esos son datos que en este caso
los hospitales y las administraciones, en este caso en materia de sanidad, ponían a disposición de la ciudadanía y han habido, no solo han sido las entidades públicas las que han mostrado esos indicadores, ha habido muchas empresas y mucho gente con ciudadanía que ha mostrado diferentes visiones de cómo se podía representar esa información, incluso comparando, por ejemplo, la cantidad de COVID que había en las aguas, o relacionando la densidad de población con la incidencia del virus. Esto es un ejemplo entre muchos, como podía ser como, por ejemplo, hay una empresa que ahora mismo estaba mostrando la polución o la emisión de gases de efecto invernadero, no tanto por IoT, es decir, por elementos desplegados hardware por la ciudad, sino por el tipo de actividades que había declaradas dentro de las licencias de actividad en la ciudad en ubicaciones concretas. Eso luego se puede comparar con datos recogidos en elementos hardware puestos por la ciudad. Es decir, ahora mismo podemos sacar datos de muchísimas fuentes y entonces todo depende de la capacidad que nosotros seamos de explotar esa información y luego, evidentemente, de la calidad que tengan esos datos. Y luego, tiene una doble complejidad. Por un lado, tenemos que tener capacidad de poner orden en esos datos, ser capaces de coordinarnos con los agentes que producen esos datos y luego ser capaces también de ponerlos a disposición de la ciudadanía para que sean reutilizables de manera desagregada o como puedan serle útiles a la ciudadanía. Pero claro, para eso necesitamos la retroalimentación de aquellos que van a utilizar los datos. Necesitamos que las empresas, el sector infomediario o cualquier parte que vaya a utilizar esos datos nos diga, mira, necesitamos esta fuente de datos y lo necesitamos de esta manera para esta utilidad. Entonces tiene que haber mucho trabajo de comunicación con la ciudadanía para saber cuáles son las necesidades que a buen seguro las hay. Lo que pasa es que, como suele suceder en muchas ocasiones con las administraciones públicas, y tú lo sabes perfectísimamente, muchas veces van por delante las necesidades de la ciudadanía y de las empresas de la capacidad de respuesta que tiene la administración. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de ser un poquito más proactivos en este sentido. Y ahí es uno de los esfuerzos que llevo muy poquito tiempo en el Ayuntamiento de Valencia, pero es uno de mis objetivos, que siempre ir un poquito por delante de las necesidades que pueda tener la ciudadanía. Y si hablamos de esa respuesta a las necesidades de la ciudadanía, también cómo afecta toda esta gestión de datos a la propia administración. Es decir, ¿se está produciendo realmente un cambio en las administraciones públicas para encarar ya esas necesidades que tienen las empresas, que tiene la ciudadanía, y está aprovechándose de esos datos para llevarlo a cabo? Es que aquí hay muchas velocidades. En la ciudadanía, en la sociedad, hay muchas velocidades a la hora de afrontar los cambios. Lo que está claro es que hace poco estaba leyendo un libro que se llama Sapiens, que seguramente lo conoce mucha gente, y ahí se hacía un estudio de la evolución de cómo ha tenido el cambio de la tecnología y de los avances de la ciencia en la sociedad, en el ser humano. Y claro, la aceleración ha sido exponencial. Entonces, muchas veces los tecnólogos, los que estamos muy por la gestión del cambio, somos un poco impacientes porque vemos que por parte de la sociedad, de la gente que es más joven que nosotros, nuestros hijos, gente que ya ve que están utilizando, como tú, que están utilizando Twitch, que están utilizando herramientas nuevas, y dices, vamos a ver, ¿cómo es posible que las administraciones públicas ya no se estén en esa onda? A la gente le cuesta afrontar los cambios, y eso es normal, hay que asumirlo. De todas maneras, evidentemente estamos para eso. Yo creo que en algunas cosas podemos ser un poco más ágiles y tenemos que entender que la sociedad del futuro, el valor no va a estar tanto en los conocimientos que uno tenga, sino en la capacidad de aprendizaje, en la capacidad que tengamos de cambiar y de ser capaces de afrontar nuevos retos y de aprender nuevas formas de trabajar y nuevas herramientas. Ahí es donde va a estar nuestro verdadero valor, no en tanto
en ser un sabio o un erudito, en conocer. Hoy en día, cuando se es un técnico, se es un especialista jurídico, el valor no está tanto en conocer las leyes de memoria, sino tener la capacidad de saber buscar dónde tienes que encontrar una cosa, saber utilizar las herramientas oportunas o tener un teléfono a quien llamar. Es decir, al final tienes que tener capacidad de ser resolutivo. Entonces, quizás el cambio va más por ahí, de no tanto ser capaces de afrontar la nueva era digital, no, aprendizaje en general. Y eso probablemente haya gente en las administraciones públicas que no sea capaz de afrontarlo. Respondiendo a tu pregunta, que me estoy yendo por las ramas, es que también hay administraciones en diferentes velocidades y eso lo estamos viendo. Hay administraciones que están ya muy en boga, muy en el hoy, como podría estar casi una empresa tecnológica, y otras administraciones que están en Atapuerca, en el Pleistoceno. Yo creo que la clave está en el liderazgo profesional, en la dirección pública profesional, en tener personal capacitado con habilidades que no van tanto por lo técnico-tecnólogo, sino por el liderazgo y las habilidades transversales. Eso es lo que nos va a permitir la motivación y ese cambio, y esa capacidad de cambio. En algunos casos estamos puestos y en otros casos no. Y dentro de una organización que podríamos decir que de 1 a 10 está en 5, encontrarás departamentos y servicios que están en el 9 y departamentos que estarán en el 3. Incluso la personas, media, ¿no? En ese mismo departamento, correcto, personas que tengan cosas muy dispares, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Efectivamente. Entonces, en una situación tan heterogénea, podemos decir que, como norma general, la administración pública está en el 5 raspadito, pero tenemos casos a los que seguir. Pero sobre todo yo creo que hay que centrarnos en esto, en la capacidad de cambiar, no tanto en nuestra adaptación a los nuevos medios tecnológicos. La tecnología es otra cosa y está muy bien, pero la tecnología está cambiando todos los días. Sí, no lo sé, a mí que vamos todos los días probando nuevas herramientas y nuevas bueno, pues nuevas formas de trabajar. Cuando saltó la pandemia, yo creo que una de las cosas que más quedaron en evidencia en las administraciones públicas fueron dos. Por un lado, las escasas habilidades digitales de mucha parte de su personal, y en segundo, ¿no?, que no estábamos preparados para afrontar, bueno, pues la situación que se nos dio, ¿no? De hecho, muchos aprendimos y yo me acuerdo una anécdota de yo en aquellos momentos estaba en el Ayuntamiento de Calp y cuando te instalan la VPN y te das cuenta que estás entrando en la misma pantalla del ordenador que tenías en el ayuntamiento y estabas en tu casa con tu ordenador, ¿no? Y todo es como, parecía algo increíble, ¿no? ¿Qué ha supuesto toda esta crisis del coronavirus para ese impulso en la innovación, en la digitalización de las administraciones públicas? Bueno, ha supuesto un aprendizaje a la fuerza ahorcan, como se suele decir. Hemos tenido que aprender sí o sí. Y mucha gente que no era capaz de utilizar un escritorio remoto o una red privada virtual, de la noche a la mañana lo manejan, pero perfectísimamente. Con lo cual, al final es una cuestión de muchas veces de querer hacer las cosas y de ponerse, no tanto de aprendizaje, porque de un día para otro estábamos media España teletrabajando. El problema es que evidentemente se nos plantean muchos retos, sobre todo desde el punto de vista de la ciberseguridad y de saber y entender que estamos en un nuevo escenario donde la situación y la permanencia y el uso de las tecnologías que había hasta entonces era relativa, vamos a decir, de un 30, un 40%, y de repente nos ponemos un 80 y un 90, entonces, claro, esto ya tiene cierta importancia. Con lo cual, evidentemente, esto es como en una casa. Dependerá de lo que tengas ahí en esa casa, las medidas de seguridad que tendrás que poner. Si evidentemente ahora empezamos a utilizar tecnologías de la información para comunicarnos y esas redes son más o menos seguras, pues a lo mejor tenemos que empezar a considerar nuevos escenarios. Yo creo que el mayor reto es, primero,
teníamos que ver cómo iban a responder las infraestructuras desde el punto de vista de comunicaciones y de estabilidad de los sistemas. Las comunicaciones y las redes de comunicaciones han respondido perfectísimamente bien. Eso yo creo que nadie lo puede negar. Las infraestructuras en general estamos preparados para, por lo menos en las administraciones públicas, dar el servicio que se nos pedía desde el punto de vista de carga de los sistemas, pero nuestro talón de Aquiles es la seguridad, la ciberseguridad. Ahí es donde tenemos que mejorar bastante. Sí, entonces llegados a este punto es ineludible porque te pregunté por el último caso que ha sido más sonado, pero me consta que es habitual que se dé casi diariamente en las administraciones públicas por el hackeo que ha habido en el SEPE, en el Servicio de Empleo Público Estatal, ¿no? Con toda la alarma que supone, pues porque sabemos que de ellos depende el cobro pues, de las pensiones, de las prestaciones por desempleo y de los subsidios, ¿no? ¿Tan mal estamos en seguridad? A ver, todo depende del uso que se dé, claro. Es que hemos pasado de dar un uso relativo a un uso muy potente de los sistemas. Y esto, como decía anteriormente, va en carácter exponencial. Entonces, ante un uso de carácter exponencial, debería ir aparejado unos sistemas de seguridad en carácter exponencial. Si ahora todo el mundo hace transacciones electrónicas mediante banca electrónica, debería de saber que tiene que utilizar métodos seguros para ello. Entonces, ¿estamos muy mal? Yo creo que falta mucha educación y mucha cultura de la ciberseguridad y de la seguridad en general y eso evidentemente también conlleva el entender que tenemos que invertir en ciberseguridad. Y esa inversión no solo va de montar sistemas seguros y que yo monto aquí un cortafuegos, 2 cortafuegos, 3 cortafuegos y 2 antivirus y un servidor en Linux por en medio y eso me va a solucionar los problemas. También hay un problema importante de concienciación y de profesionales que estén velando por esa seguridad. Entonces, hasta ahora, en la mayoría de las organizaciones, por ejemplo, para el cumplimiento de un tema tan básico y de obligatorio cumplimiento como el Sistema Nacional de Seguridad, el Departamento de Seguridad brilla por su ausencia. Está incluido normalmente dentro del Departamento de Tecnologías de la Información. Entonces, el informático va haciendo un poco de hombre orquesta, instalando aplicaciones, dando cumplimiento a la ley 39 y a la ley 40/2015 de régimen jurídico, procedimiento administrativo, en todo aquello que es de obligatorio cumplimiento de administración electrónica, además el esquema nacional de interoperabilidad, además de repente que sale un real decreto. Claro, es imposible. Es imposible porque se requiere muchísimo trabajo, tanto de concienciación como de planificación, como de asignación de roles, para tener unos sistemas robustos y seguros. Con lo cual, hace falta formación, hace falta inversión en infraestructuras e inversión en personal. Y sí, estamos mal. Poco pasa. Poco pasa para lo que podría pasar. Pues cogiendo esos 3 consejos que acabas de dar tú, ¿qué 3 consejos podrías dar tú como experto en la materia a todas las personas que trabajan en las administraciones públicas para poder prevenir este tipo o para poder ser más seguros en el desempeño de nuestro trabajo? Pues, a ver, uno de los problemas más importantes que suele haber son el tema de la suplantación de identidad y estos suelen venir casi todos por correo electrónico, por web. Entonces, primero que nada, no nos fiemos de remitentes que no conozcamos claramente y que nos lleguen documentos adjuntos que puedan ser sospechosos. Por defecto, no abrir ese tipo de cosas. Segundo, los sitios web, los dominios, que entonces la dirección han de seguros. Seguros desde el punto de vista que yo conozca el nombre del dominio, es decir, la URL, la dirección, que sea de un dominio conocido y siempre con el candadito a la izquierda de HTTPS, de web segura, que nos permita y que nos garantice que la información esté cifrada de un punto a otro. Y la tercera recomendación sería que en caso de duda, consultar con alguien que sepa, consultar con un profesional en tecnologías de la información y en seguridad y no tocar cuando no se sabe. Y más vale pecar
por prudente que por atrevido cuando no toca. Sí, ¿no? Porque, bueno, también seguramente que te habrá pasado a lo largo de tu carrera en muchas ocasiones, ¿no? El descubrir, bueno, pues eso, ¿no? ¿Cuántas veces se nos bloquean las claves, ¿no? Que yo creo que es una 20.000 veces, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen al respecto. ¿Acaso somos los empleados públicos un poco más torpes para estas cosas o no? No creo que tenga que ver con el hecho de ser empleado público o no, pero vamos, yo voy a la tienda de la esquina y veo también que tiene la contraseña puesta en un POSIT encima del ordenador, exactamente igual que el funcionario de turno. O sea que, y bueno, más elemento de no seguridad. No creo que sea una cuestión de la misma, es una cuestión cultural en general. A todos nos molesta, por ejemplo, que en las políticas de seguridad cada 3 semanas o cada mes y medio nos obliguen a cambiar la contraseña. Otra vez a cambiar la contraseña. Doy fe que Desde luego, estos informáticos no tienen otra faena, nada más que darme a mi faena. Sí, pues a partir de ahí, lo que haga. No, es verdad. Y visto desde la panorámica o desde la perspectiva del ciudadano, para los ciudadanos o la ciudadanía, y me considero como, bueno, soy empleada pública de una administración, pero soy usuaria de los servicios de otras administraciones públicas. ¿Por qué es tan complicado hacer cualquier trámite con una administración? Cuando no te falla el Java, te falla el no sé qué. ¿Por qué? Yo siempre me digo, ¿por qué no es tan fácil como comprar, ¿no? por Amazon, por ejemplo? Es un sueño, una quimera desear eso, que un día pedir un certificado fuera igual de fácil que pedir o comprar por cualquier plataforma de e-commerce. A ver, ahí hay muchos componentes y de esto podríamos estar hablando un montón de horas, ¿vale? Pero vamos a tratar de resumirlo. Por un lado, hay una parte que somos organizaciones muy antiguas, con formas de trabajar muy antiguas y que no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Estamos en ello, tratando de cambiar toda esa burocracia que nos precede desde tiempos inmemoriales. Luego, y ahora que no nos oyen, estamos muy influenciados por una vertiente muy jurídica. Entonces, la ley nos obliga a una serie de cumplimientos que no siempre está alineado con la usabilidad. Hasta hace bien poco no quedaba muy claro si una firma electrónica reconocida tenía que tener obligatoriamente un certificado digital en tarjeta. Ahora, según el reglamento EIDAS, ha quedado un poquito más claro y eso se va medio simplificando. Luego salió un sistema para entrar a validarse a la administración con un sistema que no te pedía certificado, sino que mediante un PIN podías validarte. Sin embargo, estos sistemas para firmar no suelen servir solo para autenticarse, con lo cual el tema del certificado pone bastantes problemas en el asunto y hasta que hemos llegado a sistemas que más o menos sean habituales, y no por ser ya habituales todo el mundo los conoce. No es una cosa muy obvia el hecho de saber que tienes que instalarte automáticamente siempre una aplicación para reconocer los certificados, como puede ser la autofirma, cómo tienes que instalarte ese certificado software, qué es un certificado software, qué es un certificado hardware, qué es un certificado de empleado público, que es un certificado de persona física, que es un certificado de representante de persona jurídica. Es decir, desde el punto de vista técnico y tecnológico no es sencillo porque requiere una serie de herramientas que no son las habituales, no es como entrar en Google o hacer un pago en Bankia o en la caja de ahorros que toque, donde tienes un código que eso es firma electrónica, pero no es con certificado digital. El reglamento EIDAS dice que para que sea una firma electrónica reconocida en este caso, o como ahora le llaman cualificada, necesita un elemento que es una agencia de certificación de un servicio prestador de servicios cualificado. Claro, porque somos administraciones públicas. Y es ahí donde entra la madre del cordero, en el uso de los certificados con certificados de prestadores de servicios cualificados. Y eso requiere de una serie de software específicos que nos tienen que dotar de seguridad y esos elementos de seguridad son los que hacen el tema un poquito más complejo. ¿Un poquito solo? Entonces, es que estamos hablando
de lo que es la autenticación y la firma, ¿vale? Que es Sí. elemento, digamos, desde el punto de vista de la tecnología. Ahora, si además entramos en toda la burocracia y el problema que tenemos de ingeniería de procesos en las administraciones, ahí ya podemos hacer un máster. Sí. Es decir, la departamentalización que existe en los organismos, sobre todo en los organismos muy grandes, la incapacidad que tenemos muchas veces para hacer reingeniería de nuestros procesos y simplificar esos procesos, porque en muchas ocasiones esto lo hace fulano y esto lo hace mengano y no hay digamos, un servicio horizontal que sea capaz de tener una visión global y poner orden sobre todas esas tareas. Ser muchas veces incapaces de tener un catálogo de servicios sencillo, y luego nuestra tendencia, él se ha hecho esto de toda la vida de esta manera y no entrar a cambiar eso que hacíamos. Tengo ejemplos claros que me han pasado la semana pasada. No voy a contarlo pero es que eso pasa y donde antes una tarea que te costaba una media de 2 horas, de repente piensas un poquito y te cuesta 20 minutos, cada tarea de 2 horas. Imagínate la de recursos humanos y la de dinero que eso implica a lo largo de un año. Pues eso es exportable a cualquier trámite que tengas que hacer con la administración. Te piden información absolutamente innecesaria. Y como bien diría nuestro amigo Fermín Cerezo, el mejor trámite es aquel que no se tiene que hacer. Todo aquello que no hay por qué pedirlo, no, por favor, que no se pida. Que no se pida. Pues ahí es donde tenemos que tender. Exacto, dice Fernando, nos dice Álvaro del Álamo, nos dice Fernando, bravo Fernando, totalmente de acuerdo, más ingenieros en informática modernizando nuestras administraciones públicas, ¿no? Quizás ese es el problema, ¿no? Que las administraciones públicas, lo hemos comentado, yo creo que ha sido cuando estuvo Víctor y también con Borja, de los nuevos perfiles que se requieren, ¿no? Quizás esa es una de las piezas, ¿no? El empezar a diseñar unas plantillas y unos recursos humanos acordes a las necesidades que se requieren, ¿no? Sí, sí, sí. En muchos casos, yo creo que históricamente ha habido muchos perfiles jurídicos y quizás se ha echado en falta mucho perfil que ahora le llaman técnico de administración especial, mucho técnico y mucho técnico especialista. Pero también es cierto que en todos esos perfiles técnicos, sobre todo los tecnológicos, como comenta el compañero, ingenieros en informática, nosotros como ingenieros en informática tenemos que ser capaces también de asumir un rol directivo, especialmente los ingenieros superiores. Porque, y eso lo comparto también con mi amigo Víctor Almonacid, nosotros ya no somos unos tiradores de cable o instaladores de software, ni siquiera unos programadores. Tenemos que entender que además lo dice ITIL, lo dice COVID, lo dicen aquellas metodologías más avanzadas en implantación de tecnología. El director de tecnologías de la información tiene que formar parte del comité de dirección de todas las organizaciones. Y hoy en día, cuando los sistemas de información y la tecnología son estratégicas, evidentemente tienen que formar parte de la estrategia y del día a día de las organizaciones. Con lo cual, evidentemente, el rol de los profesionales de las tecnologías de la información nosotros tenemos que ser capaces de asumir eso. Y eso está dentro también de nosotros. Y tengo que hacer también autocrítica nosotros como sector profesional de las tecnologías, que yo creo que ahí nos falta un poquito de entender y asumir ese rol. Suele pasar en general en la mayoría de los sectores profesionales y especialmente en las administraciones públicas, pero en particular en los profesionales de tecnologías de la información. Bueno, Fernando, pues ya hemos llegado a los 30 minutos. Ya no sé si se te ha pasado rápido, si... Se ha hecho cortísimo. Se ha hecho muy corto, ¿verdad? Nos quedan muchos temas y muchas cosas pendientes porque desde luego que todo lo que tiene que ver con el gobierno abierto, con la transparencia, con el uso de datos, con la tecnología, con la informática, bueno, pues es una parte fundamental y gracias a ella, bueno, pues este último año las administraciones públicas han podido seguir funcionando, sobre todo, ¿no? En aquellos meses que hubiera sido, ¿no? Sin todo esto, en aquellos meses de confinamiento. Yo no sé si quieres decir alguna cosa más para terminar o... Nada, agradecerte este espacio en el cual he podido contar
mis cosillas. Muchas gracias. Pues nada, ya sabes, este espacio es tuyo. Cuando quieras volver, bueno, pues encantada de recibirte y nada, un saludo a todos y bueno, pues a los que nos habéis visto en directo y a las personas que nos veráis posteriormente pues en la grabación en YouTube y también en formato podcast, pues en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Un saludo y nos vemos en la próxima edición.